Les saluda el ingeniero Ronald Gabriel Soto y en esta oportunidad vamos a realizar un problema de la materia de mecánica de fluidos o hidráulica. En este caso vamos a dar solución a un ejercicio propuesto extraído del libro de Robert Mott. En este caso nos dice que para el sistema que muestra la figura, calcule la potencia suministrada por la bomba para bombear 50 galones por minuto. Me están dando en este caso el caudal. Eso es 50 galones por minuto de agua a 60 grados Fahrenheit. Esta es la temperatura. 60 Fahrenheit, hacia el tanque, o sea, hacia acá. El tanque que vemos acá, el tanque de distribución. En el depósito, el aire está a 40 psi, o sea, en este punto de acá, nosotros vamos a tener una presión de 40 psi. Considera la pérdida por fricción en la tubería de descarga de 225 pies de largo, o sea, la tubería de descarga es la tubería que tenemos entre la bomba hasta llegar al tanque, en este caso de distribución. Entonces esta tubería me dice que tiene 225 pies de largo, acá lo vemos. Luego me dice también que ignore la demás pérdida, o sea, vamos a ignorar en este caso las pérdidas por accesorio, estos codos que vemos acá, ¿no? Esas pérdidas las vamos a ignorar ya que son pérdidas menores. Me dice después rediseña el sistema empleando un tamaño de tubería más grande, o sea, actualmente nosotros tenemos una tubería de 1 pulgada cédula 40. Entonces vamos a aumentar el diámetro con el fin de reducir la pérdida y desde luego también reducir lo que sería la potencia necesaria de la bomba. Y esta se debe reducir, dice, a no más de 5 HP, como podemos observar acá. Entonces, vamos a analizar aquí. Nosotros podemos hacer ecuación de equilibrio entre este punto que tenemos acá y el punto que tenemos en el tanque. A este le podemos llamar un punto 1, podemos llamarle acá 1, y a este le podemos llamar un punto 2. Entonces, acá nosotros nos fijamos que en la superficie del agua, acá del líquido, en este caso es agua, vamos a tener una presión igual a 0, ya que esto está en contacto directo con la atmósfera. Entonces vamos a decir acá que la presión 1 es 0. Si nosotros queremos ponerle unidades acá, pues serían las unidades que vamos a trabajar, en este caso son PSI. Entonces vamos a decir que la presión 1 es 0. Si nos fijamos también, el líquido acá se encuentra estático. Por lo tanto, la velocidad 1 es igual a 0. En este caso vamos a tener unidades, como estamos trabajando en la unidad inglesa, sería acá pie por segundo. Aquí vamos a tener pie por segundo. Luego, si nos fijamos por acá, el problema me dice que en ese punto el aire está a una presión, vamos a llamarle presión 2, en este caso de 40 psi. Entonces acá vamos a colocar 40 psi. Sería unidad de presión, esta que vemos acá, PSI. Entonces aquí colocamos PSI. Luego, si nos fijamos, el líquido acá también se encuentra estático. Por lo tanto, vamos a decir que la velocidad en el punto 2 es igual a 0. Si le queremos poner unidad, ya sabemos que sería pie por segundo. 0 pie por segundo. Y entonces tenemos estas condiciones dadas. Con estas condiciones podemos ir a los datos acá primeramente. En los datos tenemos un caudal de 50 galones por minuto, como habíamos visto acá en el encabezado. 50 galones por minuto. Esos galones por minuto los vamos a convertir a pies cúbicos por segundo. Vamos a decir entonces que un pie cúbico por segundo equivalen a 448.831 galón por minuto. Podemos observar acá que galón por minuto con galón por minuto se simplifica y me queda unidad de pie cúbico por segundo. Al dividir 50 entre 448.831, vamos a obtener entonces un valor de 0.1114 pies cúbicos por segundo. Para el área del tubo, vamos a irnos a esta tablita que es extraída también del mismo libro de Robert Mott. En este caso, la tabla F.1. Aquí vemos que la tubería es cédula 40, como tenemos allá en el gráfico. Y aquí podemos encontrar lo que son las dimensiones de la tubería, ¿no? En este caso, para tubería de acero. Entonces, vamos a guiarnos con el diámetro que me están dando. En este caso es 1 pulgada, es el tamaño nominal de la tubería. Entonces tenemos la designación de 1 pulgada. Lo que me interesa conocer a mí es el diámetro interior, acá, este que tenemos en pie, de 0.0874, y lo que sería el área, esta que vemos acá. Estos dos valores los vamos a ocupar nosotros para realizar los cálculos necesarios.
Entonces vamos a tener el diámetro de 0.0874 pies y el área de 0.006 pie cuadrado. Entonces, primeramente acá yo conozco lo que sería el caudal y con el área de 0.006, que fue lo que vimos en la tabla, vamos a encontrar lo que sería la velocidad. Nosotros por definición conocemos que el caudal va a ser igual, el caudal de un fluido va a estar dado como la velocidad multiplicado por el área, ¿verdad? El área en este caso donde está siendo conducido el flujo. Por lo tanto, si yo de acá despego la velocidad, sería el caudal entre el área, así como lo vemos por acá. Entonces el caudal ya lo conocemos, 0.1114 pie cúbico por segundo, y el área la conocemos también, 0.06 pie cuadrado. De acá los pies cúbicos se pueden ir con los pies cuadrados y me quedan unidades de pie por segundo. Al dividir 0.1114 entre 0.006, vamos a obtener entonces un valor de 18.57 pie por segundo. Y ahí tenemos la velocidad con que está siendo conducido el fluido, en este caso, en esta tubería de acá, ¿no? La tubería de descarga. Entonces, acá, si nosotros planteamos la ecuación de la energía, vamos a decir que la presión en el punto 1 dividido entre el peso específico del líquido, en este caso es agua, más Z1, que es la cuota en el punto 1, más la velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, más HA, donde HA me representa la altura que va a suministrar la bomba en especie de energía, en este caso, en forma de energía. Esta es la energía, ¿verdad? Medida en pie, ya que es una altura, representada por una altura. Esta va a ser suministrada a través de la potencia que le vamos a dar a la bomba. Luego acá tenemos las fuerzas no conservativas, que son las pérdidas por longitud y fricción para la tubería. Esta HL que tenemos por acá. Y esto sería igual a la presión 2 entre el peso específico más la cota en el punto 2 más la velocidad en el punto 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Esta es la energía de entrada, la cual va a ser igual a la energía de salida por principio de conservación de energía. Habíamos dicho que la presión 1 es 0, entonces esta parte se me hace 0. Acá. También habíamos dicho que la velocidad 1 es 0, entonces esta parte de acá también se me hace 0. Y lo que es la velocidad 2 también es 0. Eso lo habíamos visto al principio. Entonces esta parte de acá se me hace 0. Ah, como tenemos las condiciones dadas acá, ¿no? Presión 1, 0, velocidad 1, 0 y la velocidad 2, 0. Entonces, acá vamos a tener que la ecuación se reduce en este caso a, por este lado, me quedaría la altura de la bomba, que es la que a mí me interesa para poder conocer la potencia de la bomba. Entonces vamos a decir que el HA, que es la altura suministrada por la bomba, va a ser igual. Esto me queda íntegro. Presión 2 entre el peso específico más Z2. Este Z1 que está sumando pasa a restar. Entonces tendríamos menos Z1. Luego este HL que está restando pasa acá a sumar. Por lo tanto tendríamos positivo HL. Acá esta parte la ponemos entre paréntesis, representando en este caso la diferencia de cota, o sea, la diferencia de nivel entre un punto y el otro. Ahora, para poder determinar, yo conozco en este caso, para poder determinar la altura de la bomba, ¿verdad? Conozco en este caso lo que es la presión 2, porque ya me la están dando. El peso específico del agua lo podemos conocer porque me están dando la temperatura. Lo único que no conozco es, en este caso, HL, que serían las pérdidas por fricción. La diferencia de cota lo puedo conocer porque me están dando en este caso las cotas acá, en el dibujo, en la gráfica. En eso no hay problema. Entonces lo único que me hace falta en este caso sería este HL, que son las pérdidas. Para encontrar las pérdidas debemos de aplicar la fórmula de Darcy, que la vamos a mostrar más adelantito. Y para ello debo entender yo qué tipo de flujo es el que está siendo conducido por la tubería. Si en este caso vamos a tener un flujo de tipo laminar o de tipo turbulento. Eso se va a determinar a través del número de Reynolds. Entonces, a través del número de Reynolds, yo me puedo dar cuenta si el flujo que tengo allí es laminar o turbulento. Si este número de Reynolds me da 2000 o menor, vamos a tener entonces un flujo laminar. Y si me da este número de Reynolds mayor que 4000, entonces vamos a encontrarnos con un flujo turbulento. Entonces el número de Reynolds va a estar dado como la velocidad por el diámetro. El diámetro ya lo habíamos visto en la tabla. La velocidad ya la calculamos. Vamos a ver lo que es la viscosidad cinemática. Para la viscosidad cinemática podemos irnos acá a esta tablita que tenemos por este lado, la tabla A.2.
Me dice acá que para 60 grados Fahrenheit, que es la temperatura que me están dando, por acá está en el problema, 60 Fahrenheit. Dice entonces que las propiedades del agua van a ser las siguientes. Tenemos un peso específico de 62.4. En este caso vamos a tener libra por pie cúbico. Vamos a tener también la viscosidad cinemática de 1.21 por 10 a la menos 5. Entonces aquí obtengo dos valores. Obtengo el peso específico y obtengo la viscosidad cinemática en base a la temperatura que se me está suministrando como dato. Entonces, acá vamos a colocar que la viscosidad cinemática es 1.21 por 10 a la menos 5 y las unidades son pie cuadrado por segundo. Aquí lo podemos ver. Acá están las unidades de pie cuadrado sobre segundo. Vamos a encontrar el número de Reynolds multiplicando 18.57 pies por segundo por el diámetro que es 0.0874 que lo habíamos visto en esta tablita. Este que teníamos acá, el del diámetro, por acá lo habíamos encontrado. Y luego eso lo vamos a dividir entre 1.21 por 10 a la menos 5 pies cuadrados sobre segundo, que esto es la viscosidad cinemática. Si nos fijamos por acá, vamos a tener pie cuadrado acá y segundo. Y acá vamos a tener pie cuadrado y segundo, por lo tanto este es un número adimensional. O sea, no tiene unidad de medida. Si nosotros realizamos toda esta operación, vamos a tener un resultado de 1.34 por 10 a la 5. Significa que esto es mayor que 4000. Entonces, al ser mayor que 4000, tenemos un flujo turbulento. Tenemos por acá un flujo turbulento. Si el flujo hubiera sido laminar, entonces el coeficiente de fricción F, que es lo que vamos a encontrar, va a estar dado como 64 sobre el número de Reynolds. Si fuera laminar. Si no es laminar, es turbulento, entonces vamos a tener que recurrir, en este caso, al diagrama de Moody, que lo vamos a ver a continuación. Entonces aquí vamos a tener que el coeficiente de fricción es 64 sobre el número de Reynolds si es un flujo laminar. O sea, si este valor me hubiese dado 2000 o menos. De lo contrario, si me da mayor que 4000, entonces ya sabemos que es un flujo turbulento. Y vamos a ocupar en este caso lo que sería el diagrama de Moody. Entonces, venimos por acá para encontrar ese coeficiente de fricción F, como lo vemos por este lado, tenemos que encontrar la rugosidad relativa, ya que si nos venimos acá al diagrama de Moody, nos vamos a dar cuenta que necesitamos la rugosidad relativa de entre E y necesitamos el número de Reynolds por acá. En el eje horizontal, en el eje inferior, tenemos el número de Reynolds y por acá a la derecha tenemos lo que es la rugosidad relativa. Entonces vamos a necesitar esos dos valores. Por lo tanto, acá calculamos la rugosidad relativa. El diámetro yo lo conozco y vamos a encontrar en este caso lo que es la rugosidad. La rugosidad lo podemos encontrar en una tablita que también es extraída del mismo libro. Esta tabla que vemos por acá. Nosotros en este caso tenemos acero comercial, este valor de acá. Y aquí tenemos entonces que en pie la rugosidad va a ser un valor en este caso de 1.5 por 10 a la menos 4. Pie. Por lo tanto, ese es el valor que vamos a utilizar acá. 1.5 por 10 a la menos 4 pie. Si nos fijamos, pie con pie se simplifica y me queda un número adimensional. Si realizamos esta operación de 0.0874 entre 1.5 por 10 a la menos 4, vamos a obtener un valor de 582.67. Entonces, con este valor del número de Reynolds de 1.34 por 10 a la 5 y este valor de 582, que es la rugosidad relativa, podemos ir al diagrama de Moody. En el diagrama de Moody tenemos acá el valor de 1.34 por 10 a la 5. Aquí podemos ver el 10 a la 5, el que tenemos acá, el número de Reynolds. Y por acá vamos a tener la curva 582, como teníamos el valor acá. Este 582. Entonces, realizando la intersección entre este punto, esta línea que tenemos acá y la línea horizontal, que es la curva, donde intersecta la curva,
Con esta línea horizontal yo me doy cuenta de cuánto es el valor de F. Aquí podemos ver que dice factor de fricción F. Entonces, ese valor me está dando en este caso 0.0243. Como vemos acá, esto es sacado del diagrama de Moody. Conociendo este factor de fricción, puedo conocer en este caso las pérdidas, calculada a través de la ecuación de Darcy. Aquí podemos ver. La ecuación de Darcy me dice que HL, que son las pérdidas, va a estar dado como el coeficiente de fricción por la longitud de la tubería dividido entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces el coeficiente de fricción, que fue el que calculamos a través del diagrama de Moody, en este caso tenemos 0.0243 por la longitud de la tubería es 225 pies. Lo dividimos entre el diámetro, que es 0.0874 pies. Nos podemos fijar acá que pie con pie se simplifica. Luego, aquí vamos a tener pie cuadrado por segundo y acá pie por segundo cuadrado. Entonces me quedarían unidades de pie. Entonces vamos a realizar 0.0243 por 225 por la velocidad al cuadrado. 18.57 al cuadrado. Y esto lo vamos a dividir entre 0.0874. Lo dividimos también entre 2 y lo dividimos entre la gravedad, que la gravedad es 32.174 pies por segundo cuadrado. Al realizar toda esta operación, nos va a quedar entonces acá que se pierden 335.25 pies. Esa es la pérdida. Por lo tanto, podemos calcular la altura de la bomba, que eso tenemos la ecuación por acá, ya la habíamos visto con la ecuación de la energía. Que esto que tenemos por acá, presión 2 entre el peso específico del fluido, que el peso específico ya lo habíamos visto por este lado, que es 62.4 libras por pie cúbico. Entonces eso ya lo conocemos. Luego vamos a ver lo que sería la diferencia de cota Z2 menos Z1. Las pérdidas ya las calculamos. Entonces, acá podemos observar que tenemos 40, que es la presión que se está dando, 40 libras por pulgada cuadrada. Esto lo multiplicamos, ya que libra por pulgada cuadrada es PSI. Lo multiplicamos por 144 pulgadas, es un pie cuadrado, para que se eliminen las pulgadas cuadradas. Y tenerlo en este caso en pie todo esto, ¿no? Porque si nos fijamos, libra con libra se simplifica y pie cuadrado se simplifica con el pie cúbico de acá. Entonces me queda unidad de pie, así como están estas de acá. Entonces vamos a decir 40 por 144 entre 1 y esto a su vez dividido entre 62.4, que es el peso específico del agua a 60 grados Fahrenheit. Más la diferencia de cota, esto vamos a ir a revisarlo allá al gráfico. Más la pérdida, que son 325.25 pies. Entonces, si nos fijamos acá, yo en este punto puedo colocar Z1. Si acá coloco, en el punto 1, coloco mi origen. Si coloco mi origen, entonces en este caso Z1 vale 0 pie. Si coloco el origen en el punto 1, ¿no? O sea, acá Z vale 0. Luego, para acá, Z2 va a valer en este caso, si nos fijamos, como tengo mi origen en el punto 1, acá, significa que hacia arriba va a ser positivo porque va en el eje de la Y positiva. Entonces, ¿cuánto vamos a tener? Tenemos 3 pies más 212 pies, serían 215 pies, más estos 5 pies. Entonces, aquí vamos a tener 220 pies. 220 pies. Por lo tanto, si yo obtengo, en este caso, lo que sería la diferencia de cota, Z2 menos Z1, que es lo que tengo en la ecuación de la altura de la bomba, vamos a tener que esto es 220, ya que Z2 tiene 220 pies y Z1 tiene 0. Entonces esto vale 220 pies. Y esto es lo que yo tengo allá en la ecuación representado, esa diferencia de cotas, como 220 pies. Regresamos acá. Tenemos estos 220 pies. Entonces, al realizar toda esta operación de los 40 por 144 entre 62.4 más 220 más 325.25, que eran las pérdidas, esto me da una altura total que va a vencer la bomba, en este caso de 647.56 pies. De acá calculamos la potencia.
Entonces, la potencia de la bomba va a estar dado como la altura de la bomba multiplicado por el peso específico del fluido, que es agua a 60 grados Fahrenheit, por el caudal. La altura que va a vencer la bomba, en este caso es 647.56 pies, que fue lo que calculamos acá, por el peso específico, que es 62.4 libras por pie cúbico, por el caudal, que es 0.1114 pie cúbico por segundo. Podemos observar acá que pie cúbico con pie cúbico se simplifica y me quedaría entonces en este caso en libras por pie dividido entre segundos. Si realizamos esta operación, vamos a obtener 4.501.42. Esto, en este caso, lo dividimos entre 550 y vamos a obtener entonces una potencia acá de la bomba de 8.18 HP. Vamos a irnos ahora a la segunda parte del problema. La segunda parte del problema me dice acá, rediseña el sistema empleando un tamaño de tubería más grande para reducir la pérdida de energía y la potencia requerida no más de 5 HP. Entonces, para ello, vamos a incrementar la tubería. En este caso tenemos tubería de 1, la que le continúe un cuarto y luego tenemos 1,5. Vamos a probar con 1,5, una tubería de 1,5. Entonces, para la tubería de 1,5, vamos a tener un diámetro de 0.1342 pies y vamos a tener un área de 0.01414 pies cuadrados. Entonces, vamos a trabajar con estos dos datos ahora. Venimos por acá. El caudal es el mismo. El área es 0.01414, como habíamos visto en la tabla, pie cuadrado. De aquí la velocidad del flujo sería el caudal entre el área, 0.1114 pie cúbico por segundo, dividido entre 0.01414 pie cuadrado. De aquí ya sabemos que pie cúbico se simplifica con pie cuadrado y nos quedan unidades de pie por segundo. Ahora la velocidad se reduce, ya que aumentamos el diámetro de la tubería. Se reduce la velocidad a 7.88 pies por segundo. Calculamos nuevamente el número de Reynolds para darnos cuenta del tipo de flujo y a la vez también calcular lo que es el coeficiente de fricción. Entonces decimos, la velocidad cambia a 7.88, el diámetro es 0.1342, como vimos en la tabla, pie. Este es pie por segundo y lo dividimos entre la viscosidad cinemática, la cual es la misma porque la temperatura del agua pues se mantiene. En este caso 1.21 por 10 a la menos 5 pies cuadrados sobre segundo. De acá ya sabemos que se eliminan todas las unidades y esto me queda dimensional. Entonces me quedaría un valor de 8.74 por 10 a la 4, lo cual es mayor que 4.000. Sigue siendo el número de Reynolds mayor que 4.000. Significa entonces que siempre tenemos un flujo turbulento. De aquí ya sabemos nosotros que vamos a ocupar siempre el diagrama de Moody. De acá la rugosidad relativa, como cambiamos el diámetro, pues esta rugosidad relativa nos va a cambiar. La rugosidad se conserva, es la misma porque es el mismo tipo de tubería. Entonces decimos 0.1342 pies, lo dividimos entre 1.5 por 10 a la menos 4 pies. Los pies se simplifican y me queda en este caso un número dimensional de 894.67. Volvemos a aplicar el diagrama de Moody. Acá. Ahora vamos a tener el valor de 8.74 por 10 a la 4, que es el número de Reynolds. Acá tendríamos el 8.74 por 10 a la 4. Acá tenemos 10 a la 4. Y vemos que este es el número de Reynolds. Y luego vamos a irnos con la rugosidad relativa, que es 894. Buscamos la curva 894. Entonces lanzamos una vertical desde acá y intersectamos en este caso la curva 894. Entonces vamos a obtener un valor de esta parte que vemos acá, lo cual nos da un valor que tenemos representado acá como F de 0.0232. Antes teníamos un valor, nos podemos fijar acá, de 0.0243. Había mayor fricción, ahora bajó la fricción. Bajó a 0.232. Entonces, nuevamente con la ecuación de Darcy, se obtiene acá que HL es igual a 0.0232, que es el coeficiente de fricción. La longitud es la misma, 225 pies. El diámetro cambia a 0.1342. Pie con pie se simplifica.
Y acá ya sabemos que tendríamos pie cuadrado por segundo cuadrado y acá pie por segundo cuadrado. Por lo tanto, esta unidad me quedaría en pie. Entonces vamos a hacer 0.0232 por 225 por 7.88, que es la velocidad al cuadrado, y todo esto dividido entre 0.1342, también lo dividimos entre 2, y también lo dividimos entre la gravedad, que es 32.174 pies por segundo cuadrado. Y esto nos da un valor de 37.53 pies. Si nos fijamos entonces, antes la pérdida era enorme. La pérdida antes teníamos 325.25 pies. Ahora bajó apenas a 37, ¿verdad? 37.53 pies. Bajó enormemente la pérdida al aumentar el diámetro de la tubería. Entonces, va a bajar también lo que es la altura a vencer. Vamos a tener la presión acá, la presión 2, que son 40. Lo multiplicamos por 144 y lo dividimos entre 1. Ya sabemos que esto es para llevarlo a libra por pie cuadrado, con el fin de que acá me queden unidades de pie, ya que el pie cuadrado se va con este pie cúbico de acá, que este ya conocemos nosotros que es el peso específico del fluido, o sea, del agua a 60 grados Fahrenheit. Sería 62.4 libras por pie cúbico. La diferencia de cota es la misma, 220. Lo que cambia ahora es las pérdidas por fricción y longitud, que son 37.53 pies. Realizando todo esto, obtenemos entonces 349.84. Pasó entonces de 647.56 pies ahora a el valor que tenemos por acá, 349.84 pies. Entonces, desde luego que baja, en este caso, la altura a vencer por la bomba. De aquí calculamos nuevamente la potencia. Vamos a tener entonces la altura A, que son 349.84 pies, por el peso específico del fluido, en este caso agua a 60 grados Fahrenheit, que es 62.4 libras por pie cúbico, por el caudal, que es 0.1114 pies cúbicos por segundo. Nos fijamos que pie cúbico con pie cúbico se simplifica y me quedaría en este caso en libras por pie entre segundos. Tenemos entonces un valor de 2.431.86 libras por pie y esto dividido entre segundos. Esto lo dividimos entre 550 y vamos a obtener entonces acá una potencia de la bomba de 4.42 HP, lo cual es menor que 5, que era lo que nos pedía, ¿no? Entonces, ya vimos que llevando el diámetro a pulgada y media, pues vamos a tener una potencia de la bomba menor a 5 también, y menor a la que habíamos calculado. De esta manera hemos concluido el ejercicio, agradeciendo su atención y hasta la próxima.